Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Extraordinarias declaraciones de Engin Agureq sobre el amor, el matrimonio y el futuro. A sus 43 años, Engin Agureq, uno de los actores más admirados y enigmáticos de Turquía, sorprendió a todos con una confesión que nadie esperaba. Durante una entrevista aparentemente rutinaria, donde se le preguntaba sobre sus próximos proyectos y su evolución actoral, el actor hizo una pausa repentina, bajó la mirada y cambió de tono. Los periodistas presentes lo notaron al instante. Algo profundo se avecinaba. Con una serenidad casi poética, Engin Agureq soltó unas palabras que, en cuestión de segundos, recorrieron las redacciones de los principales medios. Creo que, por fin, entendí qué es lo que quiero realmente de la vida, comenzó diciendo. El ambiente en la sala cambió por completo. Se hizo un silencio absoluto, como si todos contuvieran la respiración. Nadie se esperaba que Engin Agureq se alejara del guión habitual de autopromoción, y hablara desde lo más íntimo de su ser. Durante años, pensé que el éxito y la fama llenarían cada vacío, continuó, pero descubrí que hay una sola cosa que da sentido a todo. Compartir tu vida con alguien que te vea de verdad. Esa frase, tan sencilla como poderosa, dejó a más de uno con un nudo en la garganta. Porque no se trataba solo de un deseo romántico, sino de una búsqueda profunda y humana. Muchos saben que Engin Agureq es reservado, casi hermético con su vida privada. Por eso, escucharle hablar de amor, de anhelos personales, de lo que lo mantiene despierto por las noches, fue un privilegio raro. No mencionó nombres, no apuntó hacia una historia concreta del pasado, pero sus palabras tenían la carga de alguien que ha amado en silencio. A veces me pregunto si ya pasó mi momento, si ese gran amor que soñé no se me escapó mientras trabajaba sin parar, dijo con una sonrisa melancólica que terminó de romper el corazón de todos los presentes. Esa confesión, precisamente por su vulnerabilidad, conectó con miles de personas. Las redes estallaron con mensajes de apoyo, admiración y emoción. Algunos fans confesaban haber llorado al escucharlo, otros compartían historias similares sobre el miedo a que el amor se haya perdido en el camino de la vida. Engin Agureq, sin proponérselo, había tocado una fibra universal. Y de repente, más que un actor de renombre, se volvió un espejo donde todos se vieron reflejados. Pero su discurso no terminó ahí. He aprendido a valorar los momentos pequeños, una taza de café compartida en silencio, una risa inesperada, una mirada que no necesita explicación, confesó. Habló de su deseo de formar una familia, de cómo en su interior guardaba la esperanza de encontrar a alguien que no lo amara por su fama, sino por su esencia. Sus palabras no eran un guión, sino la voz de un hombre que ha vivido, amado, perdido y, sin embargo, sigue creyendo. Algunos se preguntaron si esta apertura emocional tenía un destinatario específico. ¿Estaba hablando para alguien? ¿Había una mujer del pasado que aún ocupaba un rincón en su corazón? Otros creyeron ver una señal para el futuro, un llamado sutil a quien estuviera dispuesta a descubrir al Engin Agureq que vive detrás de los reflectores. Lo cierto es que, sin importar las especulaciones, lo que hizo fue regalar al mundo una verdad que muchas veces se oculta. La de que el éxito profesional no sustituye el calor humano. Las declaraciones de Engin Agureq provocaron un aluvión de reacciones en la industria. Sus colegas lo felicitaron públicamente, muchos destacaron su valentía por mostrarse tan honesto en un medio donde la vulnerabilidad se ve como debilidad. Pero él no se movió de su eje. Ser fuerte no es esconder lo que uno siente. Ser fuerte es admitirlo y vivir con ello, dijo en una segunda entrevista días después. Y con eso selló su lugar como uno de los hombres más íntegros del medio. En los días que siguieron, la pregunta que más se repetía entre sus seguidores era: ¿y ahora qué? ¿Buscará Engin Agureq activamente ese amor que tanto desea? ¿Se abrirá a nuevas relaciones o simplemente esperará que la vida le sorprenda? Aunque no dio una respuesta clara, sí dejó una frase que muchos guardarán como un mantra. Si llega, estaré listo. Si no llega, al menos sabré que lo esperé con el corazón abierto. Mientras tanto, su agenda